Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os vamos a resolver el examen de la prueba de acceso a grado superior de Matemáticas de 2020 de Valencia. La primera pregunta nos dice que tenemos el polinomio P 2x elevado al cubo menos 5x al cuadrado más mx menos 4 y nos dice que calculemos el valor de m sabiendo que es divisible por x menos 2. Este ejercicio tenemos dos maneras de resolverlo. Lo podemos resolver mediante el teorema del resto, ¿vale? O por el método de Ruffini. Si lo hacemos por el método del teorema del resto, simplemente lo que vamos a hacer es el divisor, si lo igualamos a 0, tenemos que la x valdría 2. Por lo tanto, sabemos que 2 tendría que ser un 0 o una raíz de este polinomio. Por lo tanto, si sustituimos todas las x por 2 y lo igualamos a 0, tendremos como incógnita la m y vamos a despejar y encontrar su valor. La otra manera, si hacemos el método de Ruffini, simplemente colocamos los números para hacer Ruffini. Aquí en este caso sería 2 menos 5 m y menos 4, y aquí pondríamos el 2 y haríamos el método de Ruffini. Os voy a dejar el enlace para hacer Ruffini y para hallar ceros, así lo podéis ver un poco más detalladamente. El primer número lo bajamos, multiplicamos, 2 por 2, 4, si sumamos nos daría menos 1, multiplicamos menos 2, aquí nos quedaría m menos 2, si lo multiplicamos por 2, 2 por m, 2m, y 2 por menos 2, menos 4, y si sumamos esto de aquí nos quedaría 2m menos 8. Esto sería el resto de la división, por lo tanto, si esto lo igualamos a 0, ya que nos dicen que el polinomio tiene que ser divisible entre x menos 2, tiene que dar 0 el último resultado cuando hacemos Ruffini. Por lo tanto, igualamos esto a 0, nos queda una ecuación de primer grado, pasamos el 8 al otro lado cambiado de signo, y el 2 lo pasamos dividiendo. En este caso nos quedaría que la m tiene un valor de 4. Vamos a ver ahora el siguiente apartado, el apartado B. Nos dice que sobre el precio base que tiene un menú en la carta de un restaurante, me han añadido un 10% de IVA y me han aplicado posteriormente un bono de descuento de un 15%. Si finalmente me han cobrado 54,23 euros, ¿qué precio tenía el menú en la carta? Es decir, tenemos aquí el precio de un menú que no sabemos, es decir, el menú nos va a costar X euros, nos costaba X euros, a este X, a esta cantidad, le añadimos un 10% de IVA y inmediatamente le quitamos un 15% de descuento y nos da el precio de 54,23. Si nosotros al precio X que no sabemos le añadimos un 10% de IVA, lo podemos hacer directamente, que sería multiplicando por 1,10. Es decir, si nosotros tenemos la X, que sería el menú, si le añadimos el 10% de X, nos quedaría 1,1X, ¿vale? Esto de aquí sería 0,1X y esto 1X, que sería el 100%, ¿vale? Si lo sumamos, nos daría 1,1, que sería lo que multiplicaríamos aquí para añadir el 10%, ¿vale? 1,1, 1,10, ¿vale? Si lo entendemos mejor. Luego, dicen que nos hacen un 15% de descuento. Si nos descuentan un 15%, sería la misma manera, es decir, tenemos X, que sería el 100%, y en este caso le quitamos el 15%. Si le quitamos el 15, nos quedaría
0,85x, ¿vale? Por lo tanto, directamente multiplicamos por 1,10 para añadir el IVA y multiplicamos directamente por 0,85 para hacer el descuento. Y esto nos da un resultado de 54,23, ¿vale? Por lo tanto, simplemente los dos números que están multiplicando los pasamos al otro lado dividiendo y sabemos ya la X que nos quedaría despejada, que sería el precio inicial del menú. Aquí nos quedaría 54,23 y partido entre 1,10 por 0,85. Si lo calculamos, sería 54,23 dividido entre 1,10 y dividido entre 0,85. Y nos da un resultado exacto de 58 euros. Es decir, 58 euros. Si le aplicamos el 10% de IVA y luego le aplicamos el 15% de descuento, nos daría 54,23 euros. Vamos a ver el ejercicio número 2. En este ejercicio tenemos que resolver una ecuación donde nos aparece una raíz, ¿vale? Os voy a dejar también el enlace para que veáis cómo se resuelven más detenidamente y vamos a hacer esta ecuación. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer siempre que tengamos una ecuación con una raíz, lo que tenemos que hacer es dejar la raíz sola a un lado y elevar al cuadrado para que desaparezca la raíz. Aquí, si pasamos la x al otro lado, nos quedaría la raíz de 2 más x es igual a 10 menos x. Si elevamos al cuadrado, con la finalidad de que desaparezca la raíz, el cuadrado y la raíz sabemos que son inversos, por lo tanto, si elevamos al cuadrado una raíz, desaparece. Elevamos también al cuadrado al otro lado, aquí nos quedará 2 más x y aquí nos quedaría una resta al cuadrado. Os voy a dejar también el enlace de las identidades notables y aquí lo que haríamos es 10 al cuadrado, que serían 100, menos el doble del primero por el segundo, que sería el doble de 10, 20x, más el segundo al cuadrado, que sería x al cuadrado. Vemos aquí que nos queda una ecuación de segundo grado, por lo tanto, lo pasamos todo al mismo lado y vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Aquí nos quedaría x al cuadrado. Si esta x la pasamos restando al otro lado, nos quedaría menos 21x, si lo juntamos con el menos 20, y el 2, si lo pasamos restando al otro lado, nos quedaría 100 menos 2, nos daría 98. A partir de aquí tenemos la A, la B y la C, y si aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado, vamos a resolverlo. Aquí en este caso nos quedaría menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C, partido todo por 2 por A, es decir, 2 por 1. Si vamos calculando, nos quedaría 21 más menos 21 al cuadrado, 441, menos 4 por 1 por 98, es decir, 98 por 4, nos quedaría 392 y partido entre 2. Si calculamos lo de dentro de la raíz, 441 menos 392 nos daría 49 y la raíz de 49 sería 7. Por lo tanto, podemos poner ya 21 más menos 7 entre 2. Buscamos los dos resultados. 1, sumamos 21 más 7 entre 2, que nos daría 28 entre 2, 14.
y el otro 21 menos 7, 14, entre 2, que nos daría 7. Por lo tanto, tenemos que 7 y 14 serían los dos resultados de esta raíz, de esta ecuación con raíz. Vamos a ver ahora el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos da una recta y nos pide que calculemos el pendiente de R y su inclinación, es decir, el ángulo que forma la recta con el eje OX, es decir, con el eje horizontal, ¿vale? Luego tenemos otro apartado que nos pide que calculemos la ecuación de la recta paralela a R que pasa por un punto P. Vamos por el primero, por el primer apartado. Aquí tenemos la recta 4x menos 2y más 1 igual a 0. Tenemos la recta en forma de ecuación general, es decir, ax más bi más c. Si nosotros despejamos la y, lo que nos queda delante de la x es la pendiente. Por lo tanto, si nosotros despejamos la y lo dejamos solo, pasaríamos el 4x al otro lado, lo cambiamos de signo, el 1 también pasaría restando y nos quedaría todo partido entre menos 2. Por lo tanto, aquí veríamos que el menos 4 entre menos 2, que en este caso sería 2 positivo, este 2 positivo sería la pendiente que nos pide de esta recta, ¿vale? Si nos pide también el ángulo que forma con el eje de las X, con el eje horizontal, este ángulo de aquí lo vamos a encontrar haciendo la tangente a la menos 1, es decir, la antitangente, la inversa de la tangente de 2, de la m. Por lo tanto, vamos a poner en la calculadora simplemente la inversa de la tangente y nos da 63,43. Y esto sería el ángulo que forma con el eje horizontal, ¿vale? Simplemente, una vez tenemos la pendiente, si hacemos tangente a la menos 1 de 2, nos da el ángulo que forma. Vamos a ver ahora el otro apartado. Nos pedía la ecuación de la recta paralela, es decir, una recta igual con la misma inclinación, pero que pasa por otro punto. Aquí lo que vamos a hacer es, si ya sabemos que la recta es esta, cualquier recta que sea paralela a esta recta va a tener esta forma, es decir, la A y la B van a ser las mismas en cualquier recta paralela. Por lo tanto, 4x menos 2y va a ser la misma forma de ecuación que la del enunciado y en vez de la c tener un valor de 1, va a tener un valor que tenemos que calcular dependiendo del punto. En este caso, sabemos que nos pasa por el punto 1, 5 y lo que haremos es sustituir la x por el punto de la x, la y por el punto de la y y vamos a calcular esta c. Aquí nos quedaría 4 menos 10 más c igual a 0 y si despejamos la c, pasamos el 4 al otro lado, cambiado de signo, el menos 10 lo pasamos también cambiado de signo y nos quedaría que la c tiene un valor de 6. Aquí, cuando acabamos de encontrar la c, no nos olvidemos de apuntar la recta con los mismos números de la a y de la b, es decir, 4x menos 2y sabemos que son rectas paralelas a las del enunciado y lo que tenemos que hacer es apuntar esta concretamente, la que pasa por el punto 1, 5, que la c tiene un valor de 6. Por lo tanto, esta sería la recta que nos pide este ejercicio. Vale, seguimos con el ejercicio número 4. Nos dice que una empresa ha comprobado que
siguiendo una determinada campaña de promoción de un producto comercial, obtiene unos beneficios que vienen dados por la función fx es igual a 18x menos x al cuadrado, donde nos dice que x es el gasto en promoción y que la x se expresa en miles de euros siempre que vaya entre 0 y 18, y también el resultado fx se expresa en miles de euros. Nos hace 3 preguntas. Nos dice que si el gasto en promoción es de 6.000 euros, ¿a cuánto ascienden los beneficios? La segunda pregunta nos dice que si queremos que los beneficios sean de 8.750, ¿cuánto dinero debemos gastarnos en promoción? Y la pregunta C nos pregunta cuánto debe gastarse en promoción para obtener un beneficio máximo. Vamos a por la primera. Nos dice que el gasto es de 6.000 euros y vamos a buscar los beneficios, ¿vale? Aquí tenemos la función del beneficio es 18x menos x al cuadrado. Recordamos que la x es el gasto, la fx es el beneficio y que la x la vamos a expresar en miles de euros. Por lo tanto, si la x hemos hecho 6.000 euros de gasto, la x va a tener un valor de 6, ya que nos dice en miles. Por lo tanto, vamos a sustituir la función por 6 y vamos a calcular 18 multiplicado 6 menos 6 al cuadrado. Si hacemos estos cálculos, vamos a saber el beneficio obtenido invirtiendo 6.000 euros. 18 multiplicado 6, 108, y menos 6 al cuadrado, menos 36, y esto nos daría 72. Es decir, 72 sería el beneficio que, como está expresado en miles de euros, en realidad el beneficio serían 72.000 euros, ¿vale? Invirtiendo 6.000 euros, tenemos un beneficio de 72.000. Vamos ahora a ver la segunda pregunta. Nos dice que queremos que los beneficios sean ahora de 8.750 euros y debemos ver cuánto hay que gastarse en promoción. Este segundo apartado es al revés de lo que hemos hecho en el apartado A, es decir, el beneficio 8.750 va a ser 8,75 porque también está expresado en miles, y lo que tenemos que hacer es igualar la función al precio real que nos ha dado el beneficio. Vamos a igualar 18x menos x al cuadrado es igual a 8,75. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Lo que vamos a hacer es pasarlo todo al mismo lado. Si lo pasamos todo a la derecha, cambiamos la x al cuadrado de signo, el 18 también nos queda cambiado, negativo, y el 8,75 nos quedaría igual porque lo dejamos al otro lado, ¿vale? Lo he puesto al revés, pero he pasado el 18 al otro lado y el menos x también al otro lado. Si aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado, nos quedaría 18 más menos 18 al cuadrado, menos 4 por a por 8,75, que sería la c, y todo partido entre 2a, es decir, 2 por 1. Si vamos calculando, nos quedaría 18 más menos 18 al cuadrado, 18 por 18, 324, y menos 4 por 1 por 8,75, nos quedaría 4 por 8,75, que nos daría 35, y todo partido entre 2. Si hacemos la raíz 324 menos 35, nos queda 289, hacemos ya la raíz, nos da 17 exacto. Es decir,
18 más menos 17, ya con la raíz hecha, entre 2. Vamos a buscar los dos resultados, 18 más 17 entre 2 y 18 menos 17 entre 2. Aquí nos quedaría 35 partido 2 nos daría 17 y medio, y 18 menos 17 nos quedaría 1 partido 2, es decir, nos quedaría 0,5 y aquí 17,5. Si lo pasamos a miles, el gasto sería 17.500 euros, o si multiplicamos el 0,5 por 1000 nos quedarían 500 euros. El resultado nos decía que tenía que estar entre 0 y 18, por lo tanto los dos resultados serían válidos, y tanto si nos gastamos 500, es decir, 0,5 miles de euros, o 17.500, que serían 17,5 miles de euros, obtendremos este beneficio. Y por último, el apartado C nos dice cuánto debemos gastarnos en la promoción para obtener un beneficio máximo. Para obtener un beneficio máximo, lo que podemos hacer es calcular la derivada, ¿vale? Podríamos hacerlo también dibujando la parábola, ya que esto es una ecuación de segundo grado. Los dibujos de las funciones de segundo grado son parábolas, que en este caso la a, la x al cuadrado, es negativa, por lo tanto sería una parábola así, que tendría un máximo en el vértice, ¿vale? Si calculamos menos b partido entre 2a, encontraríamos este máximo, que sería el vértice de la función. Si lo hacemos por la derivada, lo que haríamos es, derivada de 18x sería 18, este de aquí sería menos 2x, y si igualamos la derivada a 0, nos daría un resultado de 18 es igual a 2x, el 2 nos pasaría dividiendo y nos daría 9. Es decir, si nos gastamos 9, que en este caso serían 9.000, ¿vale?, en publicidad, obtendríamos el beneficio máximo. Vale, y en este último ejercicio de estadística nos dan el dibujo de un histograma, nos dicen que muestra la distribución de pesos en kilos de un grupo de personas que están agrupados por intervalos, es decir, de 40 a 50 kilos encontramos 4 personas, de 50 a 60 kilos encontramos 6 personas, de 60 a 70 kilos encontramos 2 personas y de 70 a 80 kilos encontramos 8 personas. Nos pide calcular la media aritmética de estos pesos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que de 40 a 50, 4, de 50 a 60, 6, de 60 a 70, 2 y de 70 a 80, 8. En total tenemos 8 y 2, 10, más 10, 20, es decir, en total tenemos 20 personas, y para calcular la media aritmética, como lo tenemos en intervalo, lo que tenemos que buscar es la x, la marca de clase, que en este caso sería el valor intermedio del intervalo. Aquí sería 45, aquí valdría 55, aquí sería 65 y aquí nos daría 75. Para calcular la media, simplemente si nosotros multiplicamos el valor de la marca de clase por la cantidad de personas que hay y luego lo dividimos entre el total, nos dará la media aritmética. Aquí lo que haríamos es 45 por 4 más 55 por 6 más 65 por 2 más 75 por 8. Y todo partido entre el total de personas, que en este caso son 20. Si vamos calculando, 45 por 4 serían 180,
55 por 6 nos daría 330, 65 por 2 nos daría 130 y si multiplicamos 75 por 8 nos daría en este caso 600 y todo partido entre 20. Vamos a sumar los cuatro números, sumamos 180 más 330 más 130 más 600, nos da 1240, que si lo dividimos entre 20 nos da una media de 62 kilos. Es decir, la media de kilos de estas 20 personas sería una media de 62 kilos. Vamos a ver ahora la otra pregunta. Nos dice también que si seleccionamos al azar dos personas del grupo total de las 20 personas, que calculemos la probabilidad de que una de ellas se encuentre en el primer intervalo y la otra en el último intervalo. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí lo que sabemos es que en el primer intervalo tenemos 4 personas y en el último grupo tenemos a 8. Si escogemos una persona al azar, aquí lo que podemos hacer es un diagrama de árbol y representa que la probabilidad, solo voy a tener en cuenta el primer y el último tramo, el segundo y el tercero, como no me los piden, no los voy a dibujar, ¿vale? Aquí representa que la primera persona puede ser del primero o del último. Si es del primero, tiene una probabilidad de 4 entre 20 personas, ¿vale? Es decir, las personas que hay, que son 4, partido por el total, que son 20. Y que sean del último grupo, tiene una probabilidad de 8 entre 20. Luego hay que escoger otra persona, que la otra persona puede ser otra vez del primer grupo o del último. Y aquí igual, si primero nos ha salido una persona del último grupo, la segunda persona igualmente puede ser del primer grupo o del último grupo. Como ya hemos escogido una persona, ya solo nos quedan 19 personas jugando. Por lo tanto, si la primera persona ha sido aquí del primer grupo, aquí del primer grupo nos van a quedar 3, una menos, y del último todavía tendremos las 8 con 19, ¿vale? Partido con 19. Y si la primera persona es del último grupo, del primer grupo todavía quedan las 4 personas, pero solo tenemos 19 personas. Y aquí, que tampoco nos haría falta esta rama del árbol, pero nos quedarían 7 de 19 personas. Lo que nos pide es que si escogemos dos personas al azar, sea una del primero y otra del último, es decir, esta rama cumple con esta probabilidad, o que sea del último y del primero. Esta rama cumple también con la probabilidad que nos están pidiendo. Por lo tanto, las dos ramas que forman parte de la solución, vamos a multiplicar su probabilidad, que sería 4 partido 20 multiplicado por 8 partido 19, y al revés, 8 partido 20 multiplicado por 4 partido 19. Si multiplicamos 4 por 8, 32, y si multiplicamos 19 por 20 nos daría 380. Como las dos son solución, lo que tenemos que hacer es sumarlo y sería 64 partido 380, ¿vale? Lo podríamos simplificar y dividirlo entre 2 o entre 4 seguramente. Si lo partimos entre 4, 380 entre 4 nos da 95, y aquí la mitad serían 32 y la mitad 16. Esto sería la probabilidad de escoger dos personas al azar y que fueran una del primer grupo y la otra del último grupo. 64 entre 380, o simplificado 16 partido 95.